En nuestro proyecto de máquinas nos han pedido que diseñemos un cuadro de un montacargas de 2 pisos. Para ello hemos necesitado un PLC, un globo, un variador, un detector inductivo, un encoder, otro detector aquí abajo y la sonda de temperatura, que todo iría sincronizado con el logo. Luego también tendríamos otro contacto aquí de cierre, de por si acaso, si se abre. Y también hemos usado una manguera para el motor blindada. En este cuadro hemos usado la lógica programable mediante el logo PLC y el variador de frecuencia. A las entradas del PLC hemos llevado una señal analógica mediante el sensor de temperatura y señales digitales con el encoder, los 2 detectores inductivos abajo, el final de carrera para la puerta y los pulsadores de arriba a abajo y el control manual. Por las salidas del PLC, 2 de ellas irán al variador de frecuencia. Una activará el motor hacia derechas y la otra hacia izquierdas. Otras 2 salidas también irán al variador de frecuencia, que se activarán la parada en rampa o la parada instantánea. Y la otra salida, la última, iría para el control del piloto de color verde. Vale. Ahora vamos a ver su funcionamiento ordinario. Ha parado mediante el encoder. Mediante el encoder hemos dicho que pare en este punto. Ha contado las pulsaciones y hacia abajo sería lo mismo. Ahora vamos a simular que, por lo que sea, mientras está en funcionamiento, abrimos la puerta. Como vemos, ha parado. Gracias al detector, al final de carreras que tenemos en la puerta, lo hemos detectado a la postura de la puerta y ha parado. No leeréis por aquí, pero nos avisa de que la puerta del cuadro se ha abierto y las instrucciones que debemos hacer, que sería cerrarla y volver a dar a marcha, en este caso hacia arriba. Ahora vemos que aunque le demos abajo no funciona porque estaba subiendo antes de la parada intempestiva. Hemos visto que sigue por el mismo sitio que ha parado y hace el mismo recorrido. Ahora vamos a simular que hiciera un recorrido demasiado largo y que se saliera de su ruta. En este caso, con el control manual podríamos mover hasta el punto de inicio, que sería el de abajo. Aquí vemos la raya. Y una vez ahí le damos otra vez a marcha, que resetaríamos el programa, y para volver a subir automáticamente